¿Cuál fue el primero que sacaron? Era una placa de metal, cree que sea de Pedro Infante, ¿verdad? Lamentablemente, sí es cierto, debidamente firmadas por Pedro Infante como copiloto. Hoy recordamos a Pedro Infante como el excelente actor. El haber escalado a ese sitio tan privilegiado que siempre tuvo. También como el gran cantante. No volvemos a tener a un Pedro Infante, está muy difícil. El hombre amado y querido por todos. La figura exitosa. Empeño que tuvo él de mejorarse en todos los aspectos. Fue un hombre dedicado a su carrera. Sin embargo, no hubiera sido nada de eso sin la mujer que siempre estuvo detrás de él. Él me platicó que su mujer lo enseñó a escribir. Medio sabía leer. Hoy hablaremos de la mujer que tuvo indudablemente muchísimos méritos para que Pedro Infante llegara a ser el hombre exitoso que fue. Mi tío adoraba a mi tía y ella a él, y desgraciadamente creo que lo que faltó ahí fue un hijo. María Luisa León, ¿realmente fue la villana cruel que todos dicen? Pobre mujer, ella lo único que le interesaba era el dinero. O más bien, fue víctima del lado oscuro de Pedro Infante. Él siempre se llevó estupendamente con todas las mujeres. Es cierto que Pedro podía ir, venir, hacer y deshacer, siempre y cuando le diera la mitad de lo que ganaba a María Luisa. La mitad de lo que Pedro ganara se le iba a María Luisa. ¿Ella se quedó con la fortuna de Pedro? Si en realidad Infante ya no quería nada con ella e incluso se había separado y casado con otra mujer, entonces ¿por qué no la dejaba hacer? Al grado de romperle sus contratos artísticos. Él llegaba a visitarla, le dejaba dinero, nos daba a nosotros el... Y una vez que Infante falleció, ¿qué fue de María Luisa? ¿Con quién vivía? ¿Dónde vivía? Mi tía peleó por lo suyo, siempre nada más. Lo más triste, ¿cómo fue su final? Desgraciadamente falleció. Y como esposa legítima de Pedro, ella misma fue la que decidió que Pedro, una vez llegado de Mérida, se cambiara de ataúd por otro diferente del que venía de allá. También les revelaré sorprendentes datos acerca de la casa en la cual María Luisa y Pedro Infante vivieron durante muchos años. Casa donde María Luisa también vivió después de que Pedro se separó de ella, y casa donde incluso María Luisa terminó falleciendo. Vivienda donde el mismísimo artista, después de su accidente, fue llevado para reposar y recuperarse del incidente. Y lo más interesante de todo, la casa sigue en pie, igualita hasta nuestras fechas. ¿Les gustaría ver las fotos inéditas? Quédense hasta el final de este video y demos un breve viaje en el tiempo. ¿Qué tal, amigos míos? En esta ocasión vamos a revelar quién estuvo detrás del éxito de Pedro. Y sí, me refiero a la mujer que todo el tiempo lo estuvo alentando y la cual es responsable del éxito y de la figura que hasta la fecha sigue siendo. María Luisa León. Se la robó él a ella. Y los dos, mancomunados, ya se vieron en México, ahí se casaron. Pero vamos a empezar por el principio. Pedro Infante y María Luisa se conocieron un 30 de mayo de 1937 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ciudad de la cual María Luisa era originaria. Pero lo interesante comienza aquí porque Pedro, precisamente cuando la conoce, era porque él se presentó junto con diferentes músicos para ambientar una fiesta de la cual la familia de María Luisa estaba celebrando. Canta y le empieza a dedicar canciones y de allí nació el flechazo. Y aquí vamos a desmentir el primer mito porque muchos dicen que María Luisa era 10 años mayor que Pedro. Y esto repetido en muchísimos programas de televisión e incluso por diferentes personas supuestamente allegadas. Hoy sabemos que María Luisa León, por documentos oficiales, era un año más chica que Pedro. Ella era de 1919 y Pedro era de 1917. Se llevaban un año, 2 meses aproximadamente. Así que para cuando se conocen en 1937, María Luisa rondaba por los 17 años y Pedro tenía aproximadamente 20 años de edad. Con el tiempo comenzaron a salir y quedaron totalmente flechados el uno del otro. Sin embargo, su deseo de estar juntos y de comenzar una nueva vida lejos del prejuicio y también las oportunidades que había en su ciudad, los obligó a irse a la Ciudad de México. Pedro Infante para ese año ya era un artista reconocido de manera local en diferentes partes de Sinaloa. Por otra parte, María Luisa era de familia acomodada. Sin embargo, nunca le iban a dar el permiso de andar con un músico lleno de ilusiones. Así que en 1938 se mudan a la Ciudad de México. Pedro es el que se va primero, se adelanta, para ir ganando terreno con su hermano Ángel, que se encontraba ya en la capital.
María Luisa lo acompaña después. ¿Cómo sabemos que fue en 1938? Porque precisamente ya existen carteles e incluso programas radiofónicos donde ya aparecía el nombre de Pedro Infante para ese año. Una vez en la Ciudad de México, el panorama simplemente no podía ser peor. Salieron de su ciudad de origen con mentiras, porque evidentemente la familia no sabía con quién se habían ido, y también llegaron a una ciudad totalmente desconocida, sin trabajo, con muy poco dinero, que por cierto se les acabó muy rápido, y también sin ningún contacto ni nadie que los ayudara. Realmente la pasaron muy complicada, pasaron muchas hambres, dificultades, y se la vieron muy difícil. Esa es la realidad de los inicios de Pedro. Sin embargo, las ganas de sobresalir y sobre todo su amor los llevó al altar y se terminaron casando el 19 de junio de 1939, precisamente en la Ciudad de México. Y lo más triste todavía es que solamente ellos. No asistió ni familia de Pedro ni familia de María Luisa. Y en esta parte del video quiero hacer hincapié al cariño y al afecto, al amor que nació entre los dos y sobre todo en María Luisa, porque esto que les voy a decir nos va a servir más adelante y van a entender un poco más la situación de María Luisa. Ella fue la persona que lo alentó y lo apoyó. Pedro tocó un sinfín de puertas y la única persona que estuvo allí alentándolo, dándole palabras de ánimo y sobre todo motivándolo para seguir adelante, fue María Luisa León. Lo dejó prácticamente todo por Pedro. María Luisa no tenía la necesidad de pasar carencias al lado de un muchachito con ilusiones, de empezar desde abajo. María Luisa vivía muy bien en Culiacán. Sin embargo, el amor por Pedro y las ganas de salir adelante juntos fueron lo que los llevaron a alcanzar el éxito. El mismo Pedro llegó a revelar que María Luisa fue la que lo enseñó a hablar, a saberse expresar y sobre todo a tenerse confianza en sí mismo. Él me platicó que su mujer lo enseñó a escribir. Medio sabía leer. Y no solo eso, también a practicar musicalmente y perfeccionar tanto su canto como también el ser músico. Los inicios de la carrera de Pedro Infante podemos deducirlos en rotundo fracaso. Un camino de azul y buenas noches, un camino agridulce. ¿Por qué? Para empezar, las oportunidades como cantante se le complicaban rotundamente. Sus primeras grabaciones en una compañía exitosa y formal, hablando musicalmente, que fue RCA Víctor, fue debut y despedida, tan así que le redimieron su contrato. Y en el caso del cine fue algo muy similar, tan así que cuando se estrena una de sus películas, llamada Cuando habla el corazón, solamente se exhibió un día en cartelera, pues fue un rotundo fracaso, así que también fue solamente ese día y no se volvió a exhibir jamás. Pedro iba tropezón tras tropezón. Fue hasta 1945 cuando le comenzó a ir un poco mejor y el barco entonces se empezó a estabilizar, pues empezaba a tener participaciones ya como protagonista en el cine de una manera notable y exitosa. Por otra parte, hablando musicalmente, ya grababa con Peerless, la compañía con la cual duró toda su vida. Y también empezaba y comenzaba a hacer giras no solamente en México, sino en Estados Unidos. Cuando digo 1945 es para que entiendan que fue 7 años después de que llegaron a la capital. No crean que fue momentáneo de que Pedro llegó y al día siguiente empezó a ir hacia arriba. 7 años después para que María Luisa y Pedro empezaran a probar un poquito de las mieles en cuanto al artista en que se convirtió. María Luisa tuvo que ir a los juzgados, al juzgado mayor. María Luisa le ponía la soga al cuello a Irving. Cuando a Pedro le empieza a ir bien, María Luisa iba con él acompañándolo a todas partes. Precisamente en la primera gira que hace Pedro a Estados Unidos en 1945, recorre estados como Arizona y California. Después de esta gira exitosa por la Unión Americana, regresa y compra su primer casa, precisamente en la Ciudad de México, en la calle Rebsamen de la colonia Narvarte. Esa casa guarda hasta la fecha muchísimos secretos, historias y momentos que vivió Pedro justo cuando estaba despuntando su carrera. Podemos ver fotografías con María Luisa, incluso ya se le empezaba a hacer algunas entrevistas en esta misma casa. Se le ve a Pedro incluso cortando el césped con sus animales, por ejemplo se ven sus mascotas, sus perros. También se le ve con su famoso loro, Lorenzo, y unas fotografías más pasando momentos muy agradables. La gente sabía que Pedro vivía allí, tan es así que acudían personas para pedirle ayuda a Pedro para cualquier situación y Pedro siempre salía y aportaba a sus fans. La casa tiene 3 datos muy interesantes. La primera, después del accidente que tuvo Pedro, el cual le pusieron la placa en la frente, ese accidente que casi lo hace desaparecer,
Después del accidente y después de estar en la clínica, Pedro va a esa casa durante todo el proceso en el que Infante se recuperó del accidente. Número 2. María Luisa falleció en ese domicilio. Y lo más interesante, que es el número 3, la casa sigue intacta e igualita a como cuando Pedro vivió allí. Mi tío adoraba a mi tía y ella a él, y desgraciadamente creo que lo que faltó ahí fue un hijo. Y aquí es donde van a comenzar las turbulencias entre María Luisa y Pedro. Precisamente cuando a Pedro le comienza a ir mejor, es cuando empieza solamente el inicio del final y de la ruptura que María Luisa vivió. Para empezar, justamente en 1945, Pedro conoce a la famosa bailarina Lupita Torrentera, con la cual empieza a tener una relación sentimental. Yo no sabía que Pedro era casado. 2 años después, en 1947, nace su primer hija, Graciela Margarita. María Luisa tenía la desdicha de ser una mujer infértil. No podía concebir hijos. En 1948 deciden adoptar a Dora Luz, la hija de Carmela Infante, o sea, sobrina de Pedro. María Luisa lo que quería era sostener y no dejar ir a Pedro para salvar su matrimonio. Sin embargo, a pesar de la adopción que tuvieron con esta niña, a la cual terminaron pues adoptando como propia hija, incluso cambiándole el nombre como Dora Luisa, a Pedro nada lo pudo detener. Mi tía siempre fue de su casa y no de escándalos. Las aventuras y también las relaciones sentimentales que Pedro sostenía con otras mujeres para 1949 eran a sabiendas de María Luisa. La relación de Pedro Infante con la señora Lupita se hace pública y María Luisa ahora sí que queda pues como la mujer engañada ante toda la sociedad. La única esposa que tuvo Pedro Infante, iglesia por el civil, casada y todo, fue la señora. Rodeado de diferentes problemas y con la soga al cuello, Pedro conoce en julio de 1949, ese mismo año, a Irma Dorantes. A Pedro Infante le daba tiempo de atender su matrimonio con María Luisa León, mantener vigente su relación con la señora Lupita Torrentera y al mismo tiempo alentar su conquista con Irma Dorantes. Y aquí es donde vemos claramente que Pedro tenía un desorden fatal en su vida. Ojo, nadie es juez para juzgar, ni mucho menos, pero simplemente quiero que entendamos que María Luisa la ponen muchas personas como la villana y la persona más cruel y la culpable de lo que le sucedió a Pedro, cuando en realidad ella simplemente fue una víctima del lado oscuro que tenía el artista. Pedro, clandestinamente, en 1951, se divorcia de María Luisa León, falsificando su firma. Para entonces, hasta el 10 de marzo de 1953, contraer matrimonio a escondidas con Irma Dorantes. No estaba bien, no estaba dentro de la ley, ella estaba todavía casada con él. Y él pues hizo lo que hizo a espaldas de mi tía. Tomó 2 posturas. La primera, demandar a Pedro. Y la segunda, firmó un contrato para cantar en el $1 Million en Estados Unidos. María Luisa se quería dedicar a cantar, quería empezar a hacer su vida. Sin embargo, Pedro no la dejaba. Si en realidad no quieres estar con una persona, lo más lógico es dejarla ser. Sin embargo, para Pedro ella seguía siendo la legítima. Y lo más irónico de todo es que los abogados que utilizaba María Luisa para estar en contra de Pedro, el dinero con el que se les pagaba venía del bolsillo directo de Infante. Y de la misma manera los abogados que estaban en contra de María Luisa. Todo corría por cuenta del carpintero de Guamuchil. Cuando Pedro decide casarse con Irma, dejó de vivir definitivamente en la casa de Repsamen con María Luisa y Dora Luz. Pedro nunca dejó de hablar con María Luisa. Le seguía reportándole grandes cantidades de dinero y le seguía escribiendo cartas y también telegramas desde cualquier parte en que Pedro estuviera. Otro dato interesante es que la familia de Pedro, tanto los padres, los hermanos, para ellos María Luisa siempre fue la esposa legítima y de la cual siempre tenían una muy buena relación. El esposo legítimo de María Luisa, Irma era un volado de Pedro. La leyenda cuenta que Pedro tenía que darle la mitad de todo lo que ganaba a María Luisa con tal de que ella le diera permiso de hacer lo que él quisiera. Otros más dicen que cada semana, semanalmente, le daban cheques, Pedro le daba cheques de 6,000 pesos a María Luisa. Otros más dicen que le daba un cheque en blanco, que prácticamente podía disponer de lo que quisiera. Sin embargo, lo de la mitad del sueldo se me hace un poco dudoso por lo siguiente. María Luisa siempre fue una mujer sencilla, no fue una mujer de lujos o que tuviera diferentes propiedades, tan así que hasta el día que ella falleció, nunca dejó de vivir en su casa.
y la herencia que dejó no fue abundante realmente. Por eso es que resulta poco creíble que Pedro le dejara la mitad del dinero de todo lo que él ganaba. Y aquí solamente comenzaría el desenlace lamentable de María Luisa León. Después de años de lucha, el 9 de abril de 1957, la Suprema Corte de Justicia anula definitivamente el matrimonio entre Pedro e Irma Dorantes. Ahí es cuando Pedro entonces decide viajar el 15 de abril de 1957 en el avión para ir a solucionar ese asunto, porque María Luisa entonces queda como esposa legítima y es cuando sucede el accidente. Lo que mucha gente no asimila es que Pedro, cuando fallece, estaba ahogado en problemas. Una vez sucede el accidente, se vela a Pedro en su casa de Mérida. Al día siguiente, el día 16, Pedro llega a la Ciudad de México, precisamente en el ataúd floreado, y María Luisa, por orden estrictamente de ella, a Pedro se le cambia de ataúd, que era un ataúd, me imagino que un poco más sencillo, más discreto, y se le cambia precisamente al ataúd metálico. María Luisa es quien decide dar esa orden. Y no porque es que no era Pedro o es que fingió su fallecimiento. No, simplemente María Luisa, como esposa legítima, decidió hacer eso. A pesar de que Pedro consiguió todos los logros habidos y por haber en su carrera artística, a María Luisa le vino muchísima desdicha y tristeza. Pues sí, evidentemente, había conseguido tener mucho dinero, pero no tenía el cariño de su esposo, su fidelidad, el amor verdadero que siempre ella le mostró en un principio. La hija que tenían era adoptada, realmente era sobrina de Pedro Infante. María Luisa tampoco nunca pudo desenvolverse en las facetas en su juventud que ella quería, porque Pedro siempre la mantuvo en su casa. No quería que trabajara ni tampoco que se desempeñara artísticamente. Después del fallecimiento de Pedro Infante, María Luisa fue la principal heredera de todos los bienes, los pocos bienes que Pedro tenía. La señora María Luisa, otro día de que mi papá murió, fue y dijo: yo soy la esposa de Pedro Infante, tengo una hija adoptiva que es Dora Luisa Infante. María Luisa fue dueña de su imagen. 4 años después, en 1961, María Luisa León publica su libro Pedro Infante en la intimidad conmigo, donde prácticamente ella, a su manera, claro, cuenta la historia como realmente la vivieron al principio, cuando Pedro incluso no era nadie. Por otro lado, María Luisa se quedó con la custodia de la sobrina de Pedro Infante, a la cual habían adoptado, Dora Luisa Infante León. Su hija adoptiva, Dora Luisa, la cual vivió prácticamente todo el tiempo con ella, a sabiendas de que su verdadera madre biológica era Carmela Infante. Precisamente el 17 de marzo de 1973, Dora Luisa, ya casada y encinta, tuvo un accidente automovilístico en el cual terminó falleciendo ella y también su bebé. Imagínense el impacto, evidentemente para todos, pero sobre todo la pérdida de María Luisa. Realmente fue un golpe tristísimo y muy lamentable. Ella buscó durante muchos años el refugio y también ese desahogo yendo a visitar la tumba de Pedro. El 27 de octubre de 1978, María Luisa salió a hacer diferentes vueltas, mandados, incluso fue al súper acompañado de su sobrino. Cuando ella regresa a la misma casa de Repsamen a la cual Pedro y ella llegaron en 1945, María Luisa se sienta en su sofá a tomar un breve descanso cuando recibe un paro cardíaco fulminante. María Luisa falleció precisamente en ese lugar donde un día Pedro Infante comenzaba a tener éxito y recién habían comprado esa propiedad. María Luisa fue sepultada en el Panteón Francés de la Ciudad de México. En fin, mis queridos historiadores, con esta historia simplemente quiero dejar un poco de lo que fue la historia entre María Luisa y Pedro. Realmente mucha gente hoy la tilda de que ella fue la culpable, de que ella no lo dejaba en paz, de que lo peleó y que ella fue la razón precisamente de que el accidente sucediera. Incluso no solamente dicho por la gente, sino también los medios de comunicación de aquel entonces la ponían como la villana. De hecho, aquí les voy a poner una fotografía. Sin embargo, María Luisa realmente, si nos ponemos a ver la vida como ella lo vivió desde su óptica, realmente ella fue víctima del monstruo que era Pedro Infante, del lado oscuro que tenía el artista. Bueno, al final María Luisa tuvo esa vida y falleció amando a Pedro Infante, pero bueno, veámoslo desde su óptica. Espero que les haya gustado este video, déjenme saber su opinión en los comentarios y pues nada, una vez más recordando, saludos para todos, su amigo David, el historiador.